6 de octubre de 1943. En cuestión de minutos, el orgullo de la flota del Mar Negro es borrado del horizonte. 3 destructores de élite sufren daños fatales desde el aire y 780 marineros permanecen para siempre en su puesto de combate bajo las aguas. Al leer los archivos de pérdidas, la furia en el Kremlin es absoluta. La orden de Iósif Stalin es fulminante. Prohíbe terminantemente que cualquier gran buque de guerra vuelva a zarpar. La flota pesada queda encadenada al puerto. Y aquí surge la gran interrogante que aún estremece a los analistas militares. Si los colosos de acero habían sido aplastados tan fácilmente, ¿cómo planeaba el alto mando cruzar el traicionero estrecho de Kerch para reconquistar Crimea? La respuesta, oculta en directivas desclasificadas del 12 de octubre, desafiaba toda lógica. Decenas de miles de hombres serían enviados directamente a una barrera de fuego cruzado, pero a bordo de una armada improvisada de lanchas minúsculas y frágiles botes de madera. Era un salto al vacío con un margen de error inexistente. Y justo cuando la maquinaria de esta misión imposible se ponía en marcha, un operador de radio en la oscuridad interceptó un parte meteorológico confidencial. Una anomalía atmosférica letal se acercaba rápidamente, dispuesta a tragar a esta frágil flotilla y convertir el estrecho en un cementerio líquido antes de que el primer soldado lograra pisar la arena enemiga. La geografía del estrecho de Kerch es, por definición, una trampa mortal diseñada por la naturaleza y perfeccionada por la ingeniería militar alemana. Con una anchura que apenas alcanza los 4 kilómetros en su punto más estrecho, las corrientes son impredecibles y el fondo marino está plagado de bancos de arena que pueden destripar el casco de cualquier nave que se desvíe unos metros de la ruta trazada. En los mapas operativos y manifiestos del Frente del Cáucaso Norte, fechados el 29 de octubre de 1943 a las 6 de la mañana, figuraba la asignación de 150.000 hombres, 119 lanchas y 159 navíos auxiliares para la operación. Pero la magnitud del desafío no residía solo en las cifras, sino en la división del ataque. El plan soviético era una maniobra de distracción audaz. Un desembarco secundario en Eltingen, al sur, destinado a atraer toda la atención de las divisiones costeras alemanas, mientras el golpe principal se daría en Yenikale, al norte. Según los cuadernos de bitácora de la flotilla de Azov, el 28 de octubre de 1943, a las 18 horas con 30 minutos, se registró el primer aplazamiento crítico de la operación debido a una tormenta de fuerza 6. Los mandos navales sabían que intentar cruzar en esas condiciones con naves de poco calado era una sentencia para la tripulación, pero el tiempo político apremiaba más que la seguridad de los marineros. ¿Pero por qué el alto mando ignoró los informes de los meteorólogos que advertían que la fuerza del mar solo iría en aumento? La presión estratégica era asfixiante, pues los alemanes acababan de completar la evacuación de sus propias tropas, y cada hora de retraso permitía al enemigo reforzar sus defensas de artillería en las colinas de Crimea. Mientras los oficiales estudiaban los mapas bajo la luz de lámparas de queroseno, el barómetro en el puente de mando de la lancha insignia cayó en picado de forma alarmante, indicando que el mar estaba a punto de convertirse en un enemigo mucho más implacable que cualquier batería de cañones alemana. Para llevar a cabo semejante hazaña, la Unión Soviética tuvo que recurrir a la llamada flota mosquito. No había espacio para la comodidad ni para la seguridad estructural. Los hombres debían confiar sus vidas a las lanchas blindadas del proyecto 1124, pequeñas naves de apenas 30 toneladas de desplazamiento que, según las especificaciones técnicas del registro de buques de guerra, estaban diseñadas más para patrulla fluvial que para enfrentar las olas de un mar embravecido. Estas naves, equipadas con torretas de tanques T-34, eran el único apoyo artillero que los infantes de marina tendrían durante el cruce. En los archivos navales de la Kriegsmarine, específicamente en los registros de la tercera flotilla de dragaminas, se detalla que durante la última semana de septiembre de 1943, el Eje había logrado evacuar a 200.000 soldados de la zona, dejando tras de sí un estrecho densamente sembrado de minas magnéticas y de contacto. El 30 de octubre de 1943, a las 16 horas, comenzó el embarque final. La psicología de la tripulación en esos momentos era de una gravedad absoluta.
Estaban hacinados en bodegas, donde el olor a diésel y sal se mezclaba con el aire viciado, sabiendo que el casco de madera de muchos de sus botes no resistiría ni siquiera un impacto indirecto. En las memorias de los marineros que no sobrevivieron al olvido, se describe como el agua helada ya empezaba a filtrarse por las juntas antes de zarpar. ¿Cómo podían estas pequeñas embarcaciones sostener una cabeza de playa contra las divisiones blindadas que esperaban al otro lado? La respuesta no estaba en la tecnología, sino en la desesperación y el valor humano. El sordo crujido de la madera contra el acero en el muelle rompió el silencio absoluto de la noche, seguido inmediatamente por el temido silbato del contramaestre que ordenaba soltar amarras, marcando el inicio de un viaje del que muchos sabían que no habría retorno. La noche del 31 de octubre de 1943 quedó marcada en los informes de control de averías de la flota como el inicio de una pesadilla logística y humana. A las 20 horas, lo que comenzó como una operación coordinada se transformó en un enfrentamiento desigual contra la furia de la naturaleza, cuando una tormenta inesperada golpeó la formación con olas que superaban los 4 metros de altura. Según los registros oficiales de la flotilla, en ese primer intento abortado, 280 infantes de marina no sobrevivieron al embate del mar, y 4 naves sufrieron daños fatales, hundiéndose en la oscuridad total del estrecho. La visibilidad era nula, y la coordinación entre los pequeños botes de madera se rompió por completo, convirtiendo la maniobra en un caos de gritos y metal retorcido bajo el agua. Aquí es donde surge una interrogante que los analistas navales aún debaten. ¿Cómo pudo fallar de forma tan catastrófica la cadena de mando en un momento tan crítico? La respuesta se encuentra en los informes de comunicaciones de la 318 División de Fusileros, que registran que a las 23 horas con 45 minutos se produjo una falla crítica en la transmisión de la señal de retirada. Mientras la mayoría de las lanchas daban media vuelta para buscar refugio, el silencio de radio y la falta de bengalas de señalización dejaron a varias unidades navegando a ciegas hacia la costa enemiga. En medio de la espesa niebla, los marineros que regresaban observaron con horror cómo una bengala solitaria se elevaba en el horizonte, iluminando por un segundo la silueta de botes aislados que, sin saberlo, seguían avanzando hacia el abismo de las defensas alemanas. El asalto real hacia la cabeza de playa de Eltingen se reanudó bajo una presión psicológica insoportable durante la madrugada del 1 de noviembre de 1943. A las 2 de la mañana, según las listas de embarque de la 18 Armada, una fuerza de 3.000 hombres, que incluía a 575 infantes navales del 386 Batallón, comenzó el cruce definitivo. La navegación se realizó en un silencio absoluto, con los motores a mínimas revoluciones para evitar ser detectados por los hidrófonos enemigos. Los marineros, aferrados a las amuradas de las lanchas blindadas, sentían el impacto del rocío gélido en sus rostros. Los partes meteorológicos de la escuadra indicaban que a las 3 horas con 15 minutos de esa madrugada, la temperatura del agua del estrecho había descendido críticamente hasta los 4 grados centígrados. En tales condiciones, cualquier hombre que cayera al agua tendría apenas unos minutos antes de que sus músculos se paralizaran por completo. La investigación histórica sugiere que la tensión en el puente de mando era máxima, pues debían navegar entre campos de minas magnéticas que el enemigo había sembrado semanas atrás. ¿Qué clase de fortaleza mental se requiere para guiar una nave de madera cargada de municiones a través de un cementerio de explosivos invisibles? Los testimonios de los sobrevivientes describen una atmósfera de fatalismo y deber, donde el único sonido era el chapoteo del agua contra el casco y el latido acelerado de cientos de corazones. Justo cuando la costa de Crimea comenzaba a dibujarse como una sombra negra frente a ellos, la proa de la lancha de vanguardia rozó un objeto metálico cilíndrico que flotaba a la deriva, provocando una explosión ensordecedora que arrancó la noche de cuajo y encendió, una a una, todas las luces de búsqueda de la artillería alemana. El desembarco en la arena de Eltingen se transformó de inmediato en un epicentro de la tragedia para el primer asalto soviético. Al salir el sol el 1 de noviembre de 1943,
Los infantes de marina se encontraron atrapados en una franja de tierra estrecha, mientras los inventarios de defensa costera de la Wehrmacht confirman el despliegue de 45 cañones de asalto apuntando directamente hacia la zona de ruptura. El agua del estrecho se volvió un obstáculo mortal. Cargados con equipo pesado y municiones, muchos soldados fallecieron antes de tocar tierra, cuando sus barcos sufrieron daños fatales a pocos metros de la orilla. Según las memorias operativas de los comandantes de la cabeza de playa, para las 6:30 de esa mañana, menos de 1,000 hombres del contingente inicial habían logrado alcanzar las dunas y establecer una línea de defensa precaria. La situación táctica era desesperada. Sin artillería pesada, que se había perdido en el fondo del mar durante el desembarco, los soldados debían enfrentar nidos de ametralladoras protegidos por búnkeres de hormigón. Los analistas se preguntan a menudo por qué el mando decidió continuar con el asalto bajo un fuego tan devastador. Los documentos sugieren que la orden era resistir a toda costa para permitir el éxito del ataque principal al norte. La lucha se volvió un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el lodo y la arena fría, donde cada metro ganado se pagaba con vidas truncadas. Al llegar el mediodía, con las municiones agotándose y las comunicaciones fallando, los exhaustos soldados soviéticos escucharon un sonido aterrador que venía desde el horizonte marino a sus espaldas. El profundo y rítmico ronroneo de potentes motores diésel acercándose, indicando que la flota enemiga se disponía a cerrar la trampa por completo. La respuesta militar de la maquinaria alemana no se hizo esperar, transformando el estrecho en un laboratorio de guerra electrónica y balística. El 2 de noviembre de 1943, a las 8 de la mañana, los sistemas de radar de costa, conocidos como Würzburg, detectaron anomalías a varios kilómetros de distancia, según los registros técnicos del Quinto Cuerpo de Ejército alemán. Estos dispositivos permitieron que las baterías terrestres fijaran sus objetivos con una precisión quirúrgica, incluso bajo la protección de la oscuridad. La coordinación entre los radares y los potentes reflectores pesados creó un escenario de pesadilla para los marineros soviéticos. Una vez que una lancha era atrapada por el cono de luz, se convertía en un blanco estático para la artillería pesada. En el diario de guerra del almirante del Mar Negro, en su página número 3, se describe que, para las 14 horas de ese mismo día, las patrulleras reportaron una ceguera táctica total en la zona de Eltigen, debido a la densa cortina de fuego y humo que cubría la costa. Los comandantes en el puente de mando debían maniobrar desesperadamente, confiando más en el instinto que en los instrumentos de navegación, mientras los proyectiles levantaban columnas de agua helada que caían sobre las cubiertas. Pero aquí surge la pregunta que todavía desconcierta a los analistas. ¿Cómo pudieron los pequeños botes soviéticos seguir operando bajo tal nivel de detección tecnológica? La investigación histórica revela que el ingenio de las tripulaciones, que utilizaban ruidos de motores falsos y maniobras de zigzag extremo, fue lo único que evitó un desenlace aún más trágico. Sin embargo, el esfuerzo físico y mental estaba llegando a su límite absoluto. El operador acústico a bordo del Dragaminas Líder gritó de pronto, se retiró los auriculares tras un estruendo ensordecedor y señaló la pantalla del radar con un gesto de terror. Una formación pesada de navíos enemigos acababa de cortarles de forma definitiva su única ruta de escape hacia el este. La noche del 2 al 3 de noviembre de 1943, el estrecho de Kerch fue testigo de uno de los combates navales más feroces y asimétricos de toda la contienda. Las lanchas rápidas soviéticas, vulnerables y ligeras, se encontraron de frente con las imponentes barcazas Marinefer Pram, conocidas como MFP, navíos alemanes fuertemente blindados y armados con cañones de 75 milímetros. Según los documentos tácticos y de diseño de la Kriegsmarine, estas barcazas eran auténticas fortalezas flotantes diseñadas específicamente para el control de aguas costeras. El enfrentamiento se produjo a quemarropa. Los diarios operativos del mando naval alemán registran que, a la 1:30 de la madrugada del 3 de noviembre, 3 navíos soviéticos sufrieron daños fatales, y uno se hundió tras recibir descargas directas a una distancia de menos de 50 metros. En medio de la oscuridad, la lucha se volvió primitiva.
Los marineros utilizaban ametralladoras ligeras y lanzaban granadas de mano desde las bordas, intentando encontrar un punto débil en el acero alemán. La tripulación soviética, consciente de que su armamento no podía perforar el blindaje principal de las MFP, dirigía su fuego hacia las cabinas de mando y las piezas de artillería descubiertas. El ambiente estaba saturado de humo de diésel y el rugido de los motores, mientras los hombres intentaban controlar las vías de agua con sus propias manos. En este punto de la batalla surge una interrogante crítica. ¿Qué impulsó a estas pequeñas tripulaciones a no rendirse frente a un enemigo tan superior? Los informes de inteligencia sugieren que la consigna de no retroceder era el único motor de su resistencia. De pronto, un proyectil perforante atravesó la sala de calderas de un remolcador soviético que transportaba suministros vitales. Con el sistema de gobierno destruido, el timón se atascó en un rumbo fatal que lanzaba la nave directamente hacia la línea de fuego concentrada de los cañones enemigos de 88 milímetros. Mientras Eltingen se consumía en una lucha agónica, el mando soviético activó el golpe de gracia en el sector norte, en la zona conocida como Yenikale. El 3 de noviembre de 1943, durante las horas centrales del día, se produjo el desembarco completo de la 383 División de Fusileros, según consta en los diarios de guerra de la 56 División. A diferencia del caos del sur, esta maniobra aprovechó que la mayor parte de las reservas alemanas estaban distraídas intentando erradicar el foco de resistencia en Eltingen. Los mapas de avance y despliegue del Estado Mayor del Ejército Rojo muestran que a las 4 de la mañana del día anterior ya se había iniciado un asalto masivo sobre una franja de costa que los alemanes consideraban menos probable para un desembarco de gran escala. Miles de soldados cruzaron las aguas cargando artillería ligera y suministros, logrando establecer una posición sólida antes de que los defensores pudieran reaccionar. Los documentos históricos resaltan que la sorpresa fue el factor determinante. Las unidades rumanas y alemanas en el sector norte fueron superadas rápidamente por la masa humana que emergía de la niebla. El contraste era absoluto. Mientras en el sur se luchaba por cada palmo de arena, en el norte la 56 Armada lograba consolidar un perímetro que permitiría el flujo constante de refuerzos. Sin embargo, surge una pregunta que empaña este éxito inicial. ¿Podría esta nueva cabeza de puente sostenerse una vez que la Luftwaffe recuperara el control de los cielos? La euforia de los soldados soviéticos al tomar las primeras líneas de trincheras en Yenikale se sintió en los informes de radio, pero esa satisfacción se cortó de forma abrupta cuando las sirenas antiaéreas de sus propios barcos de apoyo comenzaron a aullar, anunciando la llegada de una amenaza que descendía desde las nubes. El 4 de noviembre de 1943, durante las primeras horas de la mañana, el cielo sobre el estrecho de Kerch dejó de ser un aliado para convertirse en un manto de terror constante. La aviación soviética, consciente de la vulnerabilidad de sus naves de suministro, desplegó aproximadamente 1.000 aviones de la Cuarta Fuerza Aérea para intentar disputar el control del espacio aéreo, según los registros de misiones de vuelo de la UAUS. Sin embargo, la ventaja táctica de los alemanes radicaba en su capacidad de concentrar ataques en picado sobre los pequeños objetivos navales que se movían con lentitud por el agua. El 5 de noviembre de 1943, exactamente a las 15 horas, las estaciones de escucha soviéticas lograron la interceptación de órdenes de ataque en picado transmitidas por los escuadrones enemigos, lo que permitió a algunas naves realizar maniobras evasivas desesperadas. Los registros de archivo del enemigo de ese periodo confirman que la intensidad del bombardeo buscaba no solo hundir los barcos, sino quebrar la voluntad de las tripulaciones mediante el uso de las sirenas de los Ju-87 Stuka. A bordo de las lanchas, el control de averías se volvió una tarea heroica y aterradora. Los marineros debían tapar vías de agua con sus propios cuerpos o con trozos de lona mientras el barco sufría daños fatales a su alrededor. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿cómo puede un hombre mantener la calma cuando el acero de su cubierta se calienta por las explosiones y no hay lugar donde esconderse?
La supervivencia dependía de la coordinación entre el timonel y los artilleros antiaéreos, quienes disparaban hacia el cielo sin pausa hasta que los cañones se ponían al rojo vivo. En medio de esta lucha por la vida, un marinero soviético miró aterrado hacia arriba justo en el instante en que el aullido ensordecedor de un bombardero en picado se detuvo, revelando un cilindro negro que se desprendía de su fuselaje y caía con precisión matemática directamente hacia el polvorín de proa. La situación en la cabeza de playa de Eltigen se transformó rápidamente en un cerco de hambre y desesperación que puso a prueba los límites de la resistencia humana. Entre el 1 y el 10 de noviembre de 1943, los partes de pérdidas del Estado Mayor soviético contabilizaron un total de 3.016 bajas, entre combatientes que fallecieron en la arena y aquellos que se hundieron con el barco durante los intentos fallidos de refuerzo. Para el 10 de noviembre de 1943, a las 18 horas, los 4.500 hombres restantes fueron catalogados oficialmente en los informes logísticos como completamente cercados por las fuerzas del eje. En sus memorias posteriores, un capitán que sobrevivió al asedio escribió sobre el silencio sepulcral que envolvía las trincheras cuando se acababan las municiones y el único sonido era el crujir del barro helado. Los hombres se veían obligados a racionar el agua potable obtenida de charcos filtrados y a buscar cualquier resto de alimento entre los suministros dañados por el agua de mar. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Por qué el mando central seguía exigiendo una resistencia absoluta si era evidente que la conexión marítima estaba rota? La respuesta residía en la importancia estratégica de mantener ocupadas a las divisiones alemanas para salvar el desembarco del norte. La psicología de los infantes de marina se deslizaba hacia un fatalismo heroico, sabiendo que cada hora ganada era un sacrificio por el éxito general de la operación en Crimea. El radiotelegrafista de la unidad principal, oculto en una trinchera reforzada con maderos recuperados del mar, sintonizaba frecuencias enemigas para captar movimientos de tropas cuando, de pronto, escuchó a un locutor alemán anunciar con una frialdad absoluta la total y definitiva aniquilación de las fuerzas soviéticas en su sector, tratándolos ya como una cifra cerrada en los libros de historia. Mientras los soldados luchaban en el lodo, en los cuarteles generales se desarrollaba un duelo silencioso de inteligencia y códigos cifrados. Durante la primera semana de noviembre de 1943, los descifrados de la máquina Enigma y las interceptaciones de radio confirmaron a la inteligencia naval soviética que el alto mando alemán no observaba con excesiva preocupación el desembarco en el sur, considerándolo simplemente una maniobra de distracción que sería erradicada en breve. Los mensajes de radio, interceptados en secreto por la estación de escucha de la flota, indicaban que el enemigo estaba más preocupado por consolidar sus defensas en el interior de la península que por el pequeño perímetro de Eltigen. Sin embargo, el tono cambió drásticamente el 12 de noviembre de 1943 a las 10 de la mañana, cuando el mayor general rumano, Corneliu Teodorini, emitió la orden formal de aniquilación sistemática del cerco, según consta en los documentos militares del Estado Mayor rumano. Los analistas de inteligencia soviéticos se enfrentaron entonces a un dilema ético y táctico. Debían informar a los hombres en la playa de que el enemigo estaba preparando un golpe final masivo o debían mantener la esperanza para que siguieran combatiendo hasta el último cartucho. La información interceptada revelaba que las fuerzas rumanas estaban movilizando artillería pesada y unidades de asalto frescas para limpiar la costa de una vez por todas. En los archivos desclasificados se percibe la tensión de los mandos rusos que veían cómo el tiempo se agotaba para sus hombres en el sur. Un criptógrafo soviético en la retaguardia, trabajando bajo una luz tenue en una oficina subterránea, empalideció al terminar de traducir la última línea de un mensaje cifrado alemán que acababa de captar. El texto contenía la hora exacta y sin retorno, en la que las baterías enemigas iniciarían el bombardeo final para barrer Eltigen del mapa definitivamente. Cuando el cerco sobre Eltigen se cerró por completo y las rutas marítimas se volvieron intransitables debido a la superioridad de la artillería costera alemana, la supervivencia de miles de hombres quedó suspendida de un hilo invisible que cruzaba el cielo nocturno. El 15 de noviembre de 1943, a las 22 horas, los soldados en las trincheras escucharon un sonido que se volvería su única esperanza.
el frágil y rítmico traqueteo de los motores de los biplanos U-2. Según las memorias de los pilotos del Regimiento de Bombarderos Nocturnos, estas naves de madera y lona debían volar a altitudes peligrosamente bajas para evitar el radar y el fuego antiaéreo, realizando maniobras de planeo en absoluto silencio para soltar su carga. Los pilotos arrojaban pesados sacos de pan tostado de 20 kilogramos sin paracaídas, confiando en que el ángulo de caída permitiera que el suministro no se destruyera al impactar contra el suelo helado. En este punto de la investigación surge una duda desgarradora. ¿Cómo se puede alimentar a una división entera con lanzamientos esporádicos desde aviones de entrenamiento? La realidad era brutal. El 20 de noviembre de 1943, a las 8 de la mañana, la Comisión de Raciones emitió un decreto que establecía un consumo máximo de apenas 100 gramos diarios de alimento por soldado, según los reportes oficiales de las comisiones de racionamiento de Eltigen. Los registros de archivo del enemigo de ese período confirman que los alemanes observaban con asombro la tenacidad de estos fantasmas que seguían combatiendo a pesar de la desnutrición extrema. En los mensajes de radio, interceptados en secreto por la estación de escucha, se indicaba que la situación logística soviética era terminal, pero los defensores se negaban a aceptar lo inevitable. La tensión alcanzó un punto crítico cuando una caja metálica que contenía la última provisión de cartuchos antiblindaje fue lanzada por error fuera del perímetro, y los marineros vieron con horror absoluto cómo caía y rebotaba en la nieve a escasos metros de la trinchera principal alemana, dejando a sus propios hombres sin defensa contra los tanques que rugían en la distancia. La lucha por el control de las elevaciones que rodeaban el estrecho alcanzó su punto de mayor dramatismo en la defensa de la cota 47.7, un pequeño montículo de tierra que se convirtió en el epicentro de un sacrificio humano sin precedentes. A finales de noviembre de 1943, la situación en esa posición era tan crítica que el mando se vio obligado a desplegar a la unidad de la 63 Compañía del teniente Shumsky, compuesta en gran parte por personal que buscaba redimir su honor en combate. Según los registros de bajas del comisariado político, en este enfrentamiento se contabilizaron 18 bajas fatales de combatientes de la Compañía Penal que defendieron la cota hasta su último aliento, cayendo en combate bajo una lluvia incesante de proyectiles de mortero. Los testimonios de los marineros sobrevivientes describen una escena donde la distinción entre oficiales y soldados rasos desapareció, unidos por la necesidad de evitar que el enemigo tuviera una visión directa sobre la playa de desembarco. ¿Qué fuerza psicológica se necesita para mantenerse en una trinchera que está siendo literalmente demolida por la artillería pesada? El valor mostrado fue tal que el 28 de noviembre de 1943, el teniente Alexei Shumsky recibió la distinción de la Estrella de Oro a título póstumo, según las citaciones oficiales del Presidium del Soviet Supremo. En los mensajes de radio interceptados se mencionaba que el enemigo estaba asombrado por la ferocidad de una resistencia que parecía no tener lógica militar. Los informes de archivo del enemigo confirman que, tras horas de fuego concentrado, las ametralladoras alemanas finalmente silenciaron la posición, pero la victoria les resultó amarga debido al tiempo precioso que habían perdido. Justo cuando el mando soviético daba la cota por perdida tras cesar todos los disparos, un observador detectó a través de los binoculares de artillería un rastro de movimiento en la tierra removida. Alguien, herido y cubierto de polvo, aún se arrastraba penosamente hacia las ametralladoras alemanas portando un último racimo de granadas. En el subsuelo de la zona de combate, en búnkeres improvisados donde la humedad y el frío calaban hasta los huesos, se libraba otra batalla igual de intensa por salvar vidas con recursos prácticamente inexistentes. La enfermera naval Galina Petrova se convirtió en el símbolo de esta resistencia sanitaria bajo fuego. El 17 de noviembre de 1943 se le otorgó el título de Héroe de la Unión Soviética por su valor excepcional al rescatar a decenas de heridos tanto del agua gélida como de los campos de minas bajo fuego directo, según consta en el archivo histórico del Museo Naval Central. En las memorias de los marineros que pasaron por su refugio, se describe cómo las operaciones debían realizarse a la tenue luz de faroles de aceite, a menudo sin anestesia y con el sonido constante de las explosiones sacudiendo las paredes de tierra.
Surge aquí una pregunta inevitable sobre la ética en condiciones extremas. ¿Cómo decidía un médico a quién intentar salvar cuando los suministros de gasa y antisépticos se habían agotado hacía días? En los diarios de campaña de los médicos sobrevivientes se relata que el búnker médico principal era el corazón emocional de la resistencia en Eltigen, un lugar donde la humanidad intentaba prevalecer sobre la destrucción mecánica de la guerra. Sin embargo, la seguridad de estos refugios era una ilusión frente al armamento pesado del eje. Los registros de archivo del enemigo confirman que los alemanes habían identificado las salidas de ventilación de los refugios subterráneos. La mañana del 4 de diciembre de 1943, la tragedia alcanzó su punto máximo cuando una bomba perforante alemana, diseñada para destruir fortificaciones de hormigón, alcanzó directamente el techo del refugio médico principal. El sordo y agudo silbido de un proyectil aéreo de 250 kilogramos descendió directamente sobre el hospital improvisado, silenciando de golpe todos los quejidos de los heridos y dejando al mando ante la realidad de que el santuario de la cabeza de playa había sido borrado del mapa. Aquel 7 de diciembre de 1943, durante las últimas horas de la tarde, el muro defensivo del sur en Eltigen finalmente comenzó a desmoronarse bajo una presión mecánica insoportable. Las fuerzas rumanas y alemanas, tras semanas de asedio, lanzaron un asalto coordinado con artillería pesada que redujo a escombros las últimas posiciones de artillería soviéticas. Según los partes de batalla de las tropas rumanas que lideraron el empuje final, se contabilizaron 1.570 prisioneros y 1.200 combatientes soviéticos que no sobrevivieron a la embestida en la arena, lo que evidencia la magnitud del colapso táctico en ese sector. Pero aquí surge la pregunta que todavía desconcierta a los analistas de la guerra naval. ¿Por qué, a pesar de tener la playa asegurada, el mando alemán no pudo declarar una victoria total esa misma noche? Los documentos del Estado Mayor del Eje revelan que el 7 de diciembre de 1943, exactamente a las 22 horas, se registró la captura o destrucción de 25 cañones antitanque y 38 tanques soviéticos, lo que según los inventarios de trofeos de guerra del Eje, dejaba a los defensores sin capacidad de respuesta blindada. En los mensajes de radio interceptados en secreto por la estación de escucha, se indicaba que los rumanos consideraban la misión prácticamente concluida. Sin embargo, la realidad dentro del cerco era muy distinta. Los hombres que aún quedaban en pie no estaban preparando una rendición. La investigación histórica sugiere que la psicología de estos soldados había pasado del deber a una desesperación calculada. Con la playa a sus espaldas bajo un fuego letal y sin barcos de rescate a la vista en el horizonte, el coronel Gladkov transmitió por radio una última orden que parecía dictada por la locura absoluta: no retroceder hacia el mar para buscar una salvación imposible, sino marchar de frente, en plena oscuridad, contra las mismas ametralladoras que los habían mantenido acorralados durante 36 días. Lo que ocurrió durante la noche del 8 al 9 de diciembre de 1943 es uno de los episodios de evasión más asombrosos de la historia militar moderna. 1.500 sobrevivientes de Eltigen, agotados y famélicos tras semanas de raciones mínimas, iniciaron una marcha silenciosa de 20 kilómetros a través de las líneas enemigas, moviéndose como sombras entre los pantanos y las colinas de Crimea. Según los informes de interrogatorios de posguerra de la NKVD, los hombres se envolvieron los pies en sacos y trapos para amortiguar el sonido de sus pasos sobre la tierra helada, logrando lo que parecía imposible: atravesar el anillo de hierro alemán sin ser detectados. En sus memorias posteriores, un oficial que lideró la vanguardia escribió sobre la extraña sensación de caminar a pocos metros de las patrullas enemigas mientras el vapor de su respiración los delataba en el aire gélido. Los registros de archivo del enemigo de ese período confirman que el mando del Quinto Cuerpo alemán fue tomado por sorpresa. En sus mensajes de radio de emergencia del 9 de diciembre de 1943, durante la madrugada, se describía una penetración sorpresiva en las líneas de retaguardia que desató el pánico entre las unidades de suministro alemanas. ¿Cómo pudo un ejército de fantasmas, que el enemigo ya daba por aniquilado, irrumpir con tal ferocidad en el corazón de la logística alemana? Esta maniobra permitió a los soviéticos avanzar hasta las afueras de la ciudad de Kerch,
capturando depósitos de municiones enemigos para seguir combatiendo. Los testimonios de los marineros supervivientes relatan que el impulso venía de la esperanza de encontrar la flota de rescate al otro lado de la península. Los supervivientes lograron finalmente alcanzar la cima de la histórica montaña Mitrídates, desde donde esperaban ver las luces de los barcos de la flotilla de Azov, pero al asomarse al acantilado con el alba, solo encontraron un océano oscuro, gélido y completamente vacío. La mañana del 11 de diciembre de 1943, la situación en la cima de la montaña Mitrídates se volvió insostenible para los restos de la fuerza de Gladkov. Las tropas rumanas, tras recuperarse del impacto inicial de la fuga, iniciaron el asalto final a la montaña al mediodía, según los resúmenes operativos del ejército costero soviético. En ese momento, el contraalmirante Gorshkov recibió la orden desesperada de infiltrar sus naves en aguas patrulladas por la artillería costera alemana para intentar una extracción contrarreloj. Los cuadernos de bitácora tácticos del contraalmirante Gorshkov detallan que la operación de evacuación marítima debió ejecutarse bajo un fuego incesante en la aldea de Opasnoe, donde los botes debían acercarse a la costa en medio de ráfagas de proyectiles trazadores. En los mensajes de radio interceptados se percibía el caos de la evacuación, con marineros que permanecieron para siempre en su puesto de combate intentando cubrir la retirada de sus compañeros desde la orilla. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿cuántas vidas se perdieron en esos últimos minutos solo para salvar a un puñado de sobrevivientes? Los informes de archivo del enemigo confirman que los alemanes movilizaron todas sus reservas disponibles para evitar que los soviéticos se llevaran a los fantasmas de Eltigen. La lucha se volvió un duelo de nervios entre los artilleros de costa y los timoneles de las lanchas rápidas que zigzagueaban entre las columnas de agua. Los hombres se lanzaban a las barcazas mientras el acero de las cubiertas vibraba por los impactos cercanos. Justo cuando el último bote cargado de hombres agotados intentaba alejarse de la orilla para buscar la seguridad del mar abierto, el motor de estribor se ahogó repentinamente tras un impacto de metralla, dejando la embarcación a la deriva, envuelta en humo blanco y directamente en la mira del cañón costero alemán, que ya estaba ajustando sus coordenadas para el disparo final. En un asombroso contraste con el martirio vivido en las arenas del sur, el éxito estratégico de la operación comenzó a cristalizarse con fuerza en el sector de Yenikale. Mientras la atención y las reservas alemanas se centraban obsesivamente en erradicar a los resistentes de Eltigen, la cabeza de puente al norte se transformaba gradualmente en una fortaleza prácticamente invencible. El 11 de noviembre de 1943, según los manifiestos logísticos del Frente del Cáucaso Norte, ya se encontraban atrincherados firmemente en la zona de Yenikale 27.700 hombres. Esta fuerza no era solo infantería ligera. Gracias a un esfuerzo sobrehumano de las tripulaciones de las lanchas de desembarco, se habían logrado cruzar piezas de artillería pesada y suministros suficientes para resistir un asedio prolongado. Pero aquí surge la pregunta estratégica fundamental. ¿Cómo fue posible que el mando alemán permitiera tal acumulación de tropas justo bajo sus narices? Los informes de los estados mayores indican que el sacrificio agónico de Eltigen compró el tiempo necesario para que el asalto norte dejara de ser una simple incursión y se convirtiera en una base de operaciones sólida. A finales de noviembre de 1943, los registros de fuerza final del alto mando soviético confirmaban que el despliegue total en la cabeza de puente había alcanzado la imponente cifra de 75.000 soldados. El tránsito masivo de tropas y equipo se realizó bajo tormentas invernales que ponían a prueba la integridad estructural de las barcazas, donde los marineros luchaban contra capas de hielo que amenazaban con hundir las embarcaciones por el peso. Los registros de archivo del enemigo de ese periodo confirman que los alemanes observaban con creciente alarma cómo el equilibrio de poder en la península se inclinaba de manera irremediable. Sin embargo, la naturaleza aún guardaba un último golpe de efecto. Las temperaturas se desplomaron de forma abrupta, congelando grandes tramos del estrecho de Kerch y sellando a los 75.000 soldados en su propia cabeza de playa, obligándolos a mirar de frente a las divisiones alemanas que ya se agrupaban en el horizonte para una confrontación que muchos temían sería la definitiva.
El eco de los disparos en el estrecho de Kerch finalmente se disipó con el paso de los meses, dejando tras de sí un legado de acero retorcido y un profundo regusto emocional en los sobrevivientes y sus familias. Esta operación, aunque marcada por capítulos de un dolor inmenso y vidas que se truncaron prematuramente, fue el cimiento inamovible sobre el cual se construyó la liberación definitiva de toda la península. En mayo de 1944, según las estadísticas de cierre de la ofensiva de Crimea, 113.000 soldados del Eje fueron finalmente obligados a evacuar, o fallecieron ante la presión imparable de las fuerzas soviéticas que habían irrumpido desde aquellas cabezas de puente aseguradas con tanta sangre en noviembre. Los historiadores navales aún debaten con pasión si el alto costo pagado en la arena de Eltingen fue tácticamente justificado, pero en los informes del almirantazgo queda una verdad meridiana. Sin ese sacrificio de distracción, el frente defensivo alemán nunca se habría fracturado de forma tan letal. El destino de posguerra de los barcos que sobrevivieron a las tormentas y a los proyectiles de 88 milímetros fue diverso. Algunos terminaron sus días en el desguace tras años de servicio, mientras que otros permanecen hasta el día de hoy en el lecho marino del estrecho, convertidos en monumentos silenciosos, donde cientos de marineros permanecen para siempre en su puesto de combate. La memoria de esta hazaña naval y humana trascendió incluso los límites de la atmósfera terrestre. En el año 1971, la astrónoma Tamara Smirnova nombró oficialmente al asteroide 2217 como Eltingen en honor a la gesta, según consta en la base de datos oficial del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional. ¿Qué queda hoy de aquel frío noviembre de 1943? Queda la certeza de que el valor humano, en condiciones de frío extremo y fuego cruzado, superó cualquier limitación técnica de la época. El último sonido de esta historia no es el estruendo de una batería costera, sino el crujido rítmico y eterno de las olas del Mar Negro golpeando la orilla, guardando bajo su manto de sal los ecos de aquellos motores blindados que zarparon hacia la eternidad.